Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo en donde descubrirás 10 curiosidades relacionadas con el dinero que posiblemente todavía no conozcas, pero para eso está este vídeo, para que lo sepas a partir de ahora. Comenzamos con esta primera curiosidad, donde dice que solo aproximadamente el 8% del dinero del mundo existe en dinero físico. El resto está en computadoras, en ordenadores. Y esto es así tanto que hay incluso un plan de los bancos centrales del mundo para ir poco a poco eliminando el dinero físico y tener control total de, bueno, más que dinero, de las divisas que producen. Vamos al siguiente. Otro asunto relacionado con el dinero. El 70% de todos los ganadores de lotería acaban en bancarrota. Fíjate en este asunto. Tener dinero no significa producir más dinero. Para producir más dinero hay que tener un plan, esforzarse y estar preparado mentalmente. Por eso, un dinero rápido que te llega, que no esperabas y que no estabas preparado, lo más probable es que igual de rápido que te llega, igual de rápido se te va. Siguiente. Bajo la ley de banca de emergencia del 9 de marzo de 1933, Ley Pública 89719, el presidente Franklin Delano Roosevelt disolvió efectivamente el gobierno federal de los Estados Unidos, declarándolo en bancarrota e insolvente. Cuando hay por ahí que dicen, no, los países no van a caer y es improbable de que vaya a caer el dólar y ese tipo de cosas, pues lo que ya ha ocurrido en el pasado tiene posibilidades de que ocurra en el presente. La hiperinflación. Siempre se habla de la República de Weimar y de Alemania, pero la hiperinflación en Hungría fue tan mala tras la Segunda Guerra Mundial que tuvieron que cambiar su divisa del pengo al flodín a un ratio de 400.000 trillones, cuadrillones en anglosajón son trillones en el sistema que nosotros utilizamos, los hispanos, 400.000 trillones a 1. Es decir, que necesitabas 400.000 trillones de pengo para tener un flodín. Eso fue hiperinflación, a lo bestia. Vamos, esto es algo que mucha gente realmente no sabe. 2 años tras el pánico de 1893, que por cierto históricamente fue producido por J.P. Morgan, John Pismo Morgan, no el banco, en aquella época John Pismo Morgan estaba vivo, pues después del pánico que produjo él mismo, dio un paso adelante y resolvió la crisis vendiendo 65 millones de dólares en oro para el Tesoro de los Estados Unidos. Algo que lo consiguió porque había un bucle en las leyes de Estados Unidos en las que el presidente de entonces, Grover Cleveland, ni siquiera necesitaba el apoyo del Congreso. Es curioso, ¿no? Esta fue una de las excusas para crear la Reserva Federal de Estados Unidos, puesto que un solo individuo, digamos que rescató entre comillas, en realidad más que rescatar siempre es ponerlo en deuda, a todo un gobierno de Estados Unidos en 1895, 2 años después del pánico de 1893. Corea del Norte, que ahora está de moda por sus misiles balísticos, nucleares y ese tipo de cosas, pues Corea del Norte es tan buena en falsificar divisas de Estados Unidos que los Estados Unidos las consideran como superbilletes, ya que en algunos casos tienen más alta calidad que lo que produce el propio Estados Unidos. Y eso no es la primera vez, porque a la antigua Unión Soviética, ya por los años 50, los Estados Unidos les dieron... esto es una cosa
también que poca gente sabe. Los Estados Unidos les dieron unas placas para que la Unión Soviética pudiera imprimir sus propios dólares. Bueno, pues ahora mismo Corea del Norte es mejor imprimiendo los dólares que la propia Estados Unidos. Los dólares que se imprimen, claro. Oh, esto es otra curiosidad relacionada con el dinero y tiene que ver con el Reino de España. Tras el principio, cuando comenzó la Guerra Civil Española, el gobierno, lo llaman comunista, pero bueno, era el gobierno de la República, trasladó 510 toneladas de oro de Madrid a Moscú, lo que se llama el oro de Moscú tradicionalmente, para evitar que fuera tomado por la oposición, que fueron al final los que ganaron. Al recibirlo, Stalin se hizo un banquete y dijo: los españoles nunca verán este oro más. Y así fue, los españoles nunca vieron este oro más. El oro de Moscú, que se lo quedó la Unión Soviética. Otra curiosidad sobre el oro también. Londres tiene 248.000 millones de oro guardado en sus bóvedas, que contienen un quinto de todo el oro propiedad de los gobiernos del mundo. Un quinto. Aunque últimamente hay gobiernos como Alemania, Holanda, que están repatriando su oro, pero un quinto están en Londres, el oro. Más hiperinflación, aunque aquí la imagen es de un billete de $1000, pero el billete con más grande denominación de divisas en el mundo es uno de Zimbabue. Escuchemos, 100 billones de dólares. Tuvieron incluso en Zimbabue que emitir por la hiperinflación 100 billones de dólares. El trillón anglosajón son los billones nuestros. Continuamos. La vida humana tiene un precio. Esto mucha gente lo sospechaba, pero es real. Hay un valor económico estimado para las vidas humanas. Estos son valores de Estados Unidos. La EPA estima que tienen un valor de 9,1 millones de dólares, la FDA 7,9 millones y la DOT 9,6 millones de dólares. Deberes para hacer después del vídeo, buscar lo que son las siglas. Estas en inglés para saber cuáles son los departamentos o servicios estos de Estados Unidos que ponen valor en dólares a la vida humana. Bancarrotas, bancarrotas. Oh, los bancos nunca caen. Los bancos duran para siempre. En enero de 1992, el sistema bancario de Rhode Island, me parece que aquí hay un error. Porque creo que tiene que ver con 1929. Pero bueno, es igual. Ocurrió en Rhode Island. De repente se colapsó y cientos de miles de personas perdieron el acceso a sus cuentas bancarias durante meses, incluso años. Los que protestaron se dedicaron a tirar excrementos a las paredes del Parlamento de Rhode Island, totalmente enfadados. Esto da igual que sea el 29 o el 92, esto ocurre y está ocurriendo en este momento. El año pasado fueron 5 bancos italianos. Aquí, en la península ibérica, hace unos meses el Banco Popular. Tener el dinero o las divisas fiduciarias ingresadas en un banco es uno de los elementos más arriesgados que puede tener cualquier persona. La gente que gasta dinero para comprarse a sí misma tiempo libre son más felices. Y esto es totalmente cierto. Sí, es así. El dinero compra la felicidad. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que tienes que hacer un viaje y vas a tardar 8 horas en autobús y te cuesta 20 euros. Vas a tardar 4 horas en tren y te cuesta 40 euros. Vas a tardar 2 horas en avión y te cuesta 60 euros. Gastarte los 60 euros para tardar solo 2 horas te va a hacer mucho más feliz que gastarte 20 euros y pasarte 8 horas incómodamente en un autocar o autobús.
Y esto es así de cierto, por lo que siempre, 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 cuando viajemos, hemos de hacer todo lo posible para utilizar el medio de transporte que menos tiempo tarde, porque el tiempo es dinero y el tiempo, tener más tiempo para nosotros, nos da la felicidad. Es así. Sistema económico, que no hay mucha gente que conozca su verdadera definición. El anarcocapitalismo, un movimiento que quiere la eliminación del Estado en favor de la autopropiedad, la propiedad privada y el mercado libre. Los anarcocapitalistas dicen que en ausencia de leyes y decretos centralizados y legislación centralizada, la sociedad se regulará a sí misma a través de la disciplina del libre mercado. Como toda definición que tiene que ver con los humanos, pues sería cuestión de aplicarlo y ver dónde están los errores. Los errores siempre estarán en los humanos, es que somos así. Pero bueno, es para pensarlo, ¿no? Esto no se ha aplicado realmente nunca, así que, bueno, si alguna vez se aplica podremos ver los resultados de una vez ya. La moneda de libra de Gran Bretaña originalmente pesaba una libra troy, o sea, una libra troy de plata, llamando a la, por eso se llama a la divisa libra esterlina, o sea, de plata pura. Sterling es plata pura en inglés, libra esterlina. Ahora, bueno, la libra es otra divisa fiduciaria que bueno, que vale lo que quiere el Banco de Inglaterra que valga. Este vídeo lo realizo en el 2017, así que si los Estados Unidos pasan en junio de 2019 sin una recesión, sería el tiempo más largo en la historia de Estados Unidos. Por eso hay ya demasiados indicios indicativos, y valga la redundancia, que nos ponen sobre la pista de que toca una nueva crisis. Son ciclos creados por los grandes banqueros, y realmente si pasamos junio de 2019 será algo realmente sorprendente. Si pasamos sin una recesión en Estados Unidos, y para el resto del mundo, si Estados Unidos entra en recesión, el resto del mundo estamos constipados igual. Volvemos otra vez antes habíamos hablado de cómo el Franklin Delano Roosevelt, habíamos descubierto cómo Franklin Delano Roosevelt había pues anulado, ¿no? Había puesto disuelto y en bancarrota al gobierno de Estados Unidos, al gobierno federal. Bueno, pues también hizo otra cosa que fue una trampa, otra trampa más de los gobiernos. Ordenó al público de Estados Unidos que diera su oro monetario al gobierno por 20.67 dólares la onza. El gobierno obtuvo 300 millones de monedas de oro y 400 millones de certificados de oro. Entonces el gobierno colocó el precio de oro oficial a 35 dólares la onza, permitiendo que sus reservas inflaran la cantidad de dinero de dólares que podían manejar. Esto cuando existían los patrones oro y se necesitaba oro para la riqueza de un país. Ahora mismo, desde el 15 de agosto de 1971, que no existe el patrón oro en el dólar y en el mundo, pues los bancos centrales sencillamente imprimen, más que imprimir, hacen cuentas contables y este tipo de cosas, todas las divisas que les dé la gana sin tener que hacer estos engaños. Por lo tanto, cuando se dice, uy, es que los gobiernos van a confiscar el oro, bueno, se confiscaba el oro cuando el oro lo utilizaban como medida de la riqueza de un país. Ahora el oro lo tienen guardado y han engañado a la población haciéndoles creer que las divisas es la riqueza de un país. Y eso no es así. Siempre ha sido y siempre será el oro. Empresas que prácticamente nadie conoce.
un puñado de compañías que la mayoría de gente no sabe nada, como la YKK, Luxottica, Harbrand, AVE, InBev, dominan los negocios del mundo y están haciendo retrasar la economía. Bueno, pues empresas de estas de las que pocos han oído hablar. Hablando de divisas fiduciarias, la más antigua divisa fiduciaria conocida fue usada por la dinastía Yuan. Siempre los chinos han sido muy listos. De 1271 a 1368. ¿No tienes odo? ¿Eres el gobernante autoritario? No importa, fabrícate tu propio dinero. Llámalo divisas o incluso llámalo dinero para que la gente se crea que sigue siendo dinero. Es el truco. Y los impuestos, otro más de estos asuntos que definen estos sistemas autoritarios feudales. La resistencia a los impuestos ha existido probablemente desde que los gobernantes comenzaron a imponer impuestos a sus súbditos, incluso antes de 1500 a.D. A.D. es antes de Cristo. La resistencia a los impuestos jugó un rol significativo en el colapso de algunos imperios, incluyendo el Imperio Egipto, el Imperio Romano, el Imperio Español y el Imperio Azteca. Cuando se pasan de autoritarios, la gente comienza a colgar a los autoritarios de los árboles y colapsan los imperios. ¿Cuánto falta para el imperio actual feudal de las élites globales para que les ocurra lo mismo? Veremos. El pánico de 1873, antes hemos hablado del pánico de 1893, bueno, pues hubo unos 20 años antes. El pánico de 1873 fue una crisis financiera que creó una depresión en Europa y América del Norte que duró de 1873 hasta 1879. Fijémonos una cosa, las crisis y los pánicos financieros siempre haya patronodo, haya divisas, porque es siempre manejado por las élites bancarias. Estos pánicos del siglo XIX sencillamente ocurrían cuando las bancas Rothschild enviaban a sus circulares, a sus oficinas en Europa y en Estados Unidos para que pidieran el pago de los créditos y así parar el movimiento del dinero y también disminuir la cantidad de dinero circulante. Entonces es cuando creaban las crisis. Y esto pueden hacerlo sin importar el sistema monetario que haya. En todos los tipos de sistemas monetarios, pues los que manejan los grandes bancos, los bancos centrales, pueden hacer lo que les dé la gana. Cuando hay divisas fiduciarias es prácticamente un juego de niño, así que ahora mismo está chupado para los banqueros centrales hacer lo que les dé la gana con la economía. Antes tenían que esforzarse en tener oro. Antes de adoptar el patrón plata, el antiguo Egipto tenía una unidad de cuenta llamada el shat, equivalente a 7,5 gramos de oro. El oro siempre ha sido el dinero principal en la historia reciente, ¿no? En la historia conocida de la humanidad, 3000 y pico años. Y en el antiguo Egipto ya lo conocían. Y mira, el oro supera las crisis, supera los imperios y va a continuar haciéndolo. Porque el oro físico, no los certificados de papel. Por ejemplo, ocurrió que en 1935 una caja llena de certificados discontinuados de oro emitidos por los Estados Unidos fueron lanzados de un edificio en llamas. Se abrió la caja, pero para la sorpresa de todos ya no tenían valor. El papel siempre acaba sin tener valor. Porque el papel es una representación y lo real es el oro físico. Hablando de representaciones y de inventos de la rueda nuevas y la sopa de ajos,
El coste de la energía para realizar una transacción de Bitcoin es ahora mismo de 298 kilovatios. Es decir, no solo es el envío de un lado a otro peer-to-peer, sino que tiene que ser confirmado también por un montón de nodos, ¿no? Entonces estos nodos gastan en la confirmación para la transacción 298 kilovatios la hora. El equivalente de dar la electricidad a aproximadamente 10 casas durante un día entero. O bueno, para los jugones de videojuegos, imaginad jugar en una Xbox 360 durante 2000 horas. Bueno, pues eso es el coste de electricidad de una sola transacción de Bitcoin. Es totalmente insostenible. He leído que para el 2020 es posible que las transacciones de Bitcoin necesiten la cantidad de electricidad producida en todo el mundo. Así que hay que tener cuidado con estos inventos nuevos de la sopa de ajo. Tenemos el lodo, que ha funcionado durante 3000 años. Pues eso, siempre lo nuevo es lo que... y lo tecnológico de las lucecitas de la pantalla atraen mucho a los niñitos, pero lo que ha funcionado es lo que ha funcionado. Y ha funcionado tanto. Algunos se creen que ahora mismo Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y estas cosas. No es así, eso es lo que dice la revista Forbes, pero la revista Forbes no, en realidad no habla de los hombres más ricos, son los aparentes. Pero en la historia se cree que el hombre más rico del mundo fue un rey llamado Musa Keitais, que era el rey de Mali en África. Se cuenta que cuando decidió hacer una visita a la Meca, llevó tanto oro en su séquito que iba creando inflación en los pueblos donde iba pasando. Aquí en la imagen sabemos sobre el rey Musa Keitais por un mapa que se llama el Atlas Catalá. El Atlas Catalán, que es un mapa de 1385, confeccionado en Mallorca, y que fue regalado al rey de Francia de la época. Bueno, pues gracias a los conocimientos de los cartógrafos mallorquines conocemos esta historia. Y por último, antes he mencionado la Reserva Federal. Bueno, pues el sistema bancario de Reserva Federal de Estados Unidos es una entidad privada y no es parte del gobierno. Al igual que el Banco de Inglaterra es propiedad de la familia Rothschild desde el siglo XIX, el Banco Central Europeo es propiedad de los grandes banqueros. Y recordemos que todavía incluso existe el BIS, Bank of International Settlements, creado en los años 30 del siglo pasado, con sede en Suiza, que es el banco central de los bancos centrales. Todos estos bancos centrales que emiten las divisas fiduciarias actualmente son propiedades privadas de un pequeño grupo de élite bancaria. Y ahí tenemos realmente el problema. Y por eso estamos en un sistema feudal, económicamente y políticamente, en la actualidad cuando realizo este vídeo. Quizás en alguna época lleguemos al anarcocapitalismo o algún sistema en el que los individuos tengamos el poder real. Me parece que no voy a poder verlo y mis hijos posiblemente tampoco. Pero bueno, dejémoslo, esto es un futurible. Hemos llegado ya al final, le damos aquí, es el final de estas 25 curiosidades relacionadas con el dinero. Espero que, bueno, mi intención es que supieras pues ciertas cosas sobre el dinero que posiblemente no supieras. Es posible que algunas de estas curiosidades ya las conocieras si llevas siguiendo mi canal desde hace tiempo. Pero, pues nada más. Ya me despido. Muchas gracias por tu atención. Comparte este vídeo si te ha parecido interesante esta información. Y te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Y nos encontramos en este mismo canal en un nuevo vídeo próximamente. Hasta entonces, espero que todo te vaya fenomenal
Y recuerda, el dinero compra la felicidad. Nos guste o no, es así como funciona en esta sociedad en la que estamos en este momento. Un saludo. Hasta el siguiente vídeo.